Una conferencia que va a tener 3 etapas. En primer lugar, y ahora voy a hacer las presentaciones formales, tendremos la presentación de Lucas Ferraz, a quien voy a presentar ahora, luego los comentarios de Hans-Dieter Holzmann y finalmente el cierre del embajador Guillermo Valles. Permítanme contarles quiénes son los invitados del día de hoy y por qué es tan importante esta presentación, que viene en el marco además de un acuerdo que se acaba de firmar entre nuestra decana, la doctora Teresa Cometo, y el economista Lucas Ferraz, de acuerdo entre nuestra universidad y la Fundación Getúlio Vargas, que es una fundación muy importante de Brasil, del estado de São Paulo. ¿Quién es Lucas Ferraz? Para los que no lo conocen, es doctor en economía justamente por la Fundación Getúlio Vargas. Es profesor de Economía Internacional y coordinador del Centro de Estudios de Negocios Globales de la Fundación. Y esto es bien interesante porque en nuestra carrera todo el tiempo hablamos de geopolítica, hablamos de negocios internacionales y justamente aquí estamos en el área de negocios globales que engloba ambos elementos, ambas disciplinas. Fue secretario de Comercio Exterior del Ministerio de Economía de Brasil entre los años 2019 y 2022. Previamente, director de Brasil en el nuevo Banco de Desarrollo, BRICS Bank, y en la CAF, así como gobernador suplente en el BID. También fue secretario de Negocios Internacionales del Estado de São Paulo entre 2023 y 2024. Y aquí es interesante, y recién en la reunión que teníamos con el embajador y la decana, hablábamos de la importancia de los roles multifacéticos en todo caso. Es decir, ustedes saben, los estudiantes aquí en la universidad, que siempre buscamos que quienes estamos en el aula tengamos experiencia en el mundo real y formación académica. Y eso es justamente el gran aporte que van a escuchar hoy en la presentación de Lucas. Luego estarán los comentarios por parte del director de la Fundación Naumann en Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, el doctor Hans-Dieter Holzmann, con una amplia experiencia tanto en el sector de la Cancillería alemana como en el sector de banca privada, en el sector del Deutsche Bank en Alemania, a quien le agradecemos especialmente además por el apoyo que la Fundación Naumann ha tenido en varias actividades que organiza junto con SESCOS, que también coorganiza esto, y agradecemos especialmente. Y por último, y en realidad por último, y me permito decir, agradecimiento especial al embajador Guillermo Valles, un amigo de la casa, diplomático de carrera con una extensísima trayectoria, acaba de culminar sus 5 años como embajador en Brasil, pero previamente ha tenido un recorrido muy interesante. Permito contar una anécdota personal. Hace algunos años coincidimos en Beijing y era reverenciado como Mao. O sea, circulábamos y se acercaban los oficiales chinos a saludarlo, del área de negocios, obviamente, de comercio, de la Cancillería, y había una reverencia y una relación muy importante con Guillermo, porque Guillermo es quien abrió la embajada del Uruguay, la primera embajada del Uruguay en la República Popular China, en una China muy diferente a la que es hoy en día. Así que Guillermo va a hacer las palabras de cierre sobre el final, pero el agradecimiento muy especial porque siempre Guillermo, estando donde esté, siempre es amigo de Orto, y eso lo valoramos mucho. Sin más, entonces, Lucas, por favor, te damos la bienvenida, le damos un aplauso para recibirlo. Buenos días, señores. Decir que es un gusto muy grande estar acá con ustedes. Les pido perdón por mi portuñol, pero he aprendido con mis amigos de Argentina, Uruguay y Paraguay que hablamos portuñol, ¿no? En Mercosur. Entonces, que soy fluido en portuñol, pero espero que ustedes me entiendan perfectamente. No creo que habrá problema. Cumprimentar primeramente nuestra decana, la señora Teresa, ¿no? En nombre de quienes yo cumplimento a todas las autoridades, todos los colegas acá, los colegas de mesa, Andrés, mi querido amigo embajador Guillermo Valles, como siempre digo, un gran amigo de Brasil, un consejero que tuve mientras estuve como secretario de Comercio entre 2019 y 2022. Y sin duda, embajador, siempre digo eso y voy a decir acá en público, quizás uno de los embajadores más brillantes con quien tuve la oportunidad de trabajar
mientras estuve como secretario en Brasil. Acá también mi amigo Juan Labraga, que quizás uno de los más grandes expertos en los temas de comercio, principalmente cuando se habla de Mercosur, y con quien aprendí muchísimo también, ¿no? Toda la burocracia que involucra a nuestros países en ese bloque. Y luchamos mucho, ¿no? Por hacer avances en la apertura, el acuerdo Mercosur-Unión Europea y todo eso. Entonces, es un gusto muy grande. Marcel Vachon acá también, un gran experto en comercio, a mí un honor tenerlo acá. Y bueno, lo que voy a decir acá en este momento no es mucho más que un par de informaciones que vengo reuniendo de alguna forma en los últimos meses, principalmente después que ha empezado, ¿no?, el segundo mandato del presidente Trump en los Estados Unidos y el tema de la guerra comercial. Entonces, acá no se trata de un trabajo científico, no se trata de un paper, ¿no?, pero sino de una reunión de informaciones que de alguna forma es un resumen de lo que yo vengo hablando en Brasil, siempre que tengo la oportunidad de hablar con los periodistas y con la gente de la tele también, porque ahora es un tema que está de moda, ¿no? Y yo siempre digo que si hay un efecto positivo de esta guerra comercial, es quizás poner, ¿no?, en exponencia el tema del comercio internacional y la importancia de la inserción internacional de nuestros países. Pero bien, el tema anarquía, el sistema internacional de comercio fue una sugerencia de mi amigo embajador, ¿no?, de nuestras charlas seguidas y de hecho estamos viviendo un momento muy especial, un momento de anarquía. Pero yo he dividido la presentación en algunas partes y empezar, ¿no?, con un resumen muy rápido de lo que hemos visto en las últimas décadas en términos de los beneficios del proceso de censura internacional que vivimos todos nosotros. Y después el cambio, ¿no? El cambio con los Estados Unidos, que no es un cambio que ha empezado, ¿no?, en el gobierno Trump, pero es un cambio que ya viene empezando de alguna manera más despacio con gobiernos anteriores, como el gobierno Obama, y ha se radicalizado, digamos así, con el gobierno actual. Pero ¿cuáles son las raíces, ¿no?, del descontento estadounidense, ¿no?, con la globalización? Las concepciones equivocadas, los errores de concepción, así eso a mí me gustaría hablar también, creo que es importante. Y los impactos de la política de Trump en Estados Unidos, en Mercosur y en el resto del mundo. Y posibles escenarios para el futuro del sistema multilateral de comercio, o sea, intentar acá hacer un ejercicio que es siempre muy complejo de intentar entender caminos de salida, ¿no?, para este problema que estamos enfrentando. Entonces, la globalización en las últimas décadas, tuvimos ahí cerca de más de 1 millón, ¿no?, de 1,5 mil millones de personas que salieron de la línea de pobreza en los últimos años. Estamos hablando de 1,1 mil millones de personas en China, algo como 500 millones de personas en India. O sea, un efecto muy positivo, ¿no?, bajo la pobreza, por cuenta de la internacionalización, por cuenta del aumento de la inserción internacional de las economías de Asia principalmente. El comercio de servicios, el comercio digital, ¿no?, ha sido impulsado muchísimo por la globalización, y cuando hablamos de comercio digital, hablamos de comercio de servicios, estamos hablando sobre todo del comercio de las pymes, estamos hablando sobre todo del comercio que son empresas geridas, manejadas por mujeres principalmente. Entonces estamos hablando de empreendedorismo femenino también, que ha sido muchísimo impulsado por la globalización. ¿Y qué pasó con los Estados Unidos? ¿Qué ha pasado con los Estados Unidos? Los Estados Unidos, por supuesto, enfrentan una disputa por la supremacía económica, tecnológica, ¿no?, y militar con China. Eso es algo muy claro, ¿no? Hay el tema de la seguridad nacional, hay el tema, ¿no?, de la frustración
con la entrada de China en la OMC, estamos hablando de 2001, cuando los Estados Unidos y otros países también pensaban que la OMC sería capaz, de alguna manera, de moldar las prácticas comerciales de China a las prácticas de una economía de mercado. Y lo que observamos después, ¿no?, actualmente es todo lo contrario. O sea, China no sigue exactamente las reglas de la OMC, del Sistema Multilateral de Comercio. Entonces, hoy lo que tenemos es casi una paradoja, ¿no? Los Estados Unidos está mucho más parecido con China que China con los Estados Unidos. Es algo muy interesante. Pero, y hay quizás lo más importante, temas que son internos de la economía americana. Estamos hablando de algo que es muy real, que es el crecimiento de la desigualdad de renta en los Estados Unidos, y principalmente el tema de la pérdida de empleos en el sector industrial. Ese es un tema que preocupa muchísimo, no solamente al presidente Trump, pero a otros presidentes antes del presidente Trump. Yo creo que es un problema social que viene pasando en los Estados Unidos ya hace décadas, y desafortunadamente quizás el presidente Trump ha sido el presidente que ha colocado el tema de la manera quizás más equivocada posible, que es echar la culpa al exterior, a la globalización, por el tema, ¿no?, de los problemas sociales que vienen pasando en los Estados Unidos. Entonces acá, en los gráficos, ustedes pueden ver, el problema de la desigualdad social es un problema no solamente de los Estados Unidos, pero de otros países también. La pérdida de empleo en la manufactura es un problema no solamente de los Estados Unidos, pero de otros países también. Ese es un problema mundial, ¿no? Entonces, ese es el primer punto. Un segundo punto que tiene que ver con el tema de los déficits comerciales, ¿no? Aí temos quizás um pouco mais técnicos, eu vou passar aqui rapidamente, pero no tiene nada que ver el tema, ¿no?, de la cuenta corriente de los déficits comerciales con el tema de comercio. Aquí quizás un gráfico que muestra eso claramente, que todo lo contrario, ¿no? Si tenemos alguna evidencia que países que son más cerrados, que tienen aranceles más grandes, son países que tienen más déficits comerciales y no lo contrario en los Estados Unidos. Y también importante el otro gráfico que tenemos acá, que es un gráfico que muestra que los periodos de mayor crecimiento económico en los Estados Unidos coinciden con los periodos donde la economía americana tiene los déficits comerciales más grandes. De una manera general, déficits comerciales nada tienen que ver con política de comercio exterior. Déficits comerciales son problemas macroeconómicos, no son problemas microeconómicos. Eso tiene que ver con países que tienen bajo nivel, ¿no?, de ahorro, de poupança, ¿no?, con altos niveles de inversiones. Y eso genera estructuralmente déficits comerciales en su balanza comercial, en su cuenta corriente, ¿no?, cuenta corriente como decimos. Entonces eso no va a resolver, ¿no?, con proteccionismo. Y aquí un tema importante también, a la cuestión de la pérdida de empleos en la manufactura, en la industria americana. Esta pérdida de empleos empieza por lo menos en los años 60. Y hay que tener en cuenta que China entra, ¿no?, en la economía internacional, se abre para la economía internacional a fines de los años 70. O sea, que el proceso empieza muy antes, ¿no? Y si uno mira la tendencia, que es de 60 hasta los años 80, antes de la entrada de China, y después de la entrada de China, a partir de los años 80, es muy claro que la tendencia permanece básicamente la misma, que es más una evidencia de que si algo pasa en los Estados Unidos en términos de desindustrialización y aumento de la desigualdad social, eso mucho poco tiene que ver con el comercio, con la globalización. Algunos estudios incluso dicen que en el máximo 20%, 15% de los empleos perdidos en la industria americana tenían supuestamente algo que ver con el comercio con China. Pero la mayor parte de la historia seguramente es contada no por el comercio, sino por el progreso técnico, el tema de la automación. Eso que viene generando problemas de desigualdad social, eso que viene generando problemas de pérdidas de empleo en la manufactura. Hasta porque
si el tema de la desigualdad social fuera un problema directamente relacionado a China, el comercio entre Estados Unidos y China, la desigualdad social tendría que estar bajando en China y la desigualdad social también está aumentando en China. O sea, que no tiene, de hecho, una relación muy clara. Pero el presidente actual acredita o cree que el proteccionismo va a resolver los problemas sociales por lo que está pasando en los Estados Unidos. O sea, cerrar la economía americana, aislar la economía americana del mundo, va de alguna manera mejorar las cuestiones internas de los Estados Unidos. Y más una vez, si por ejemplo miramos la evidencia, ¿no?, del Trump 1, ¿no?, de la primera administración del presidente Trump, lo que tenemos son resultados muy negativos de una guerra comercial que empezaba ahí, ¿no?, en los años 2017, pero en un nivel mucho más bajo de lo que estamos, ¿no?, viendo en este momento. Teníamos ali una guerra comercial solamente entre China y Estados Unidos, que había empezado con el presidente Trump en su primer mandato, y los aranceles en acero, ¿no?, y aluminio, que eran de 25% y ahora están en 50%. Y la evidencia que tenemos de este periodo es una evidencia negativa. A cada empleo que se creó en la industria siderúrgica americana, 2 empleos se perdieron, ¿no?, en los eslabones más adelante, por cuenta de la pérdida de competitividad de los eslabones siguientes. El proteccionismo generó la baja de la competitividad de la industria americana de una manera general. Hubo una reducción de cerca alrededor de menos 8% en las exportaciones industriales americanas por cuenta del proteccionismo del primer mandato del presidente Trump. Y hubo también, quizás algo lo más importante, porque el presidente Trump siempre dijo que los exportadores extranjeros irían pagar la cuenta de sus aranceles. Y eso no ha pasado en su primer mandato. Hubo una transferencia directa, ¿no?, de los impuestos para los precios domésticos en los Estados Unidos, lo que significa que en la práctica los consumidores americanos pagaron la cuenta del proteccionismo del primer mandato del presidente Trump. Y ahí vino el Día de la Liberación, como fue llamado por el presidente, con aranceles para todos los lados, incluso para islas inhabitadas también, ¿no? Con criterios nada científicos, criterios que podrían haber salido de una charla en una mesa de bar con una cerveza, con un par de amigos, y decir, bueno, voy a echar un arancel de tanto para vos, para ti, para él, y claro, quizás, y hasta quizás lo más importante, ¿no?, quizás el golpe más fatal, el golpe más fuerte contra el sistema multilateral de comercio basado en reglas. O sea, yo creo que no solamente estamos hablando de una guerra comercial de Trump contra otros países, pero quizás lo más importante es una guerra americana contra el sistema que ha sido creado por el propio Estados Unidos, por lo menos desde, ¿no?, de la Segunda Guerra Mundial. Ese es lo más preocupante, y sobre todo cuando hablamos de países en desarrollo como nuestros países, porque sin un sistema multilateral de comercio funcionando, tenemos ahí la ley del más fuerte, ¿no?, de aquel que es más fuerte. Y eso es un problema para todos nosotros. Al final, nos quedamos con aranceles de 10%. Mejor, ¿no? Estamos mejor que China, por ejemplo, que está con aranceles de casi 50%. Y estábamos mejor que China, que Unión Europea, que otros países antes, ¿no?, en el día 2, pero después hubo una reversión, hubo un backtracking, y ahora todos estamos con una tarifa basal de 10%, y la guerra entre China y Estados Unidos, que es una guerra más fuerte, con aranceles más grandes, por supuesto, abre oportunidades para nosotros, que somos exportadores de commodities agrícolas, ¿no? Entonces abre un mercado adicional para nuestros productos en China. Esa es la parte interesante. Y bueno, y los efectos negativos para nosotros, sectoriales, yo diría. En el caso de Brasil, específicamente, somos el segundo mayor exportador de productos de acero para los Estados Unidos. Eso para nosotros es mala noticia para el sector,
Pero como somos todos muy cerrados, principalmente en mi país, Brasil, para el mundo, los impactos no son tan grandes, son más que todos sectoriales, pero no hay impactos significativos a nivel agregado, a nivel de PBI del país. Un mundo sin la OMC, como yo había dicho, es un mundo menos próspero, especialmente para los países en desarrollo, ¿no? Y yo digo eso porque eso parece obvio, pero hubo mucha gente en Brasil que dijo, los llamados trumpistas, ¿no? Más radicales, que no, ahora con el presidente Trump, nosotros sí, ahora vamos a tener un mundo más abierto al comercio, porque él va a hacer negociaciones, va a hacer acuerdos y la gente va a bajar sus aranceles. Al final es una injusticia, ¿no? Tener los Estados Unidos como el país más abierto del mundo y otros países como Brasil, como otras economías con aranceles que son 4, 5, 6 veces más grandes que los aranceles americanos. Por eso es otro error conceptual, porque los aranceles fueron bajados, ¿no? Después de 8 rondas de comercio internacional desde la creación del GATT en 1947. Y estas rondas de comercio que bajaron el nivel de arancelario de productos industriales de un 40% hasta 4 o 5%, ¿no? A fines de los años 90 con la creación de la OMC. Estos países en desarrollo, como Brasil y como otros países, no estaban obligados a bajar sus aranceles. Só había un acuerdo entre los países más desarrollados. Y este acuerdo tuvo el liderazgo de los Estados Unidos. Entonces, el presidente actual está ignorando todo el proceso histórico, ¿no? De formación del sistema multilateral de comercio para imponer su voluntad, para imponer su visión, y una visión, como yo digo acá, equivocada, una visión errada, porque los problemas por lo que pasa en los Estados Unidos, que son problemas reales y graves, no tienen nada o mucho poco que ver con la globalización, con el comercio internacional. Mucho por lo contrario, o sea, todo lo contrario. Estados Unidos se ha beneficiado muchísimo de la globalización. Y acá un gráfico que muestra que la importancia, ¿no? de los Estados Unidos en el comercio internacional también ha bajado. Estamos hablando de un Estados Unidos que hoy representa algo como 13% de las importaciones mundiales. Isso é boa notícia para aqueles que estão preocupados com a continuação do sistema, sem os Estados Unidos, eventualmente, trabalhando em conjunto. Acá um outro dado interessante, a guerra comercial entre China e Estados Unidos. Eu estive em China há menos de um mês, me quedei aí com uma delegação de deputados de Brasil e tive a oportunidade de conversar personalmente com altas autoridades do governo chino. Y me llamó la atención el cambio de posición de China en este momento, ¿no? hacia su relación con los Estados Unidos. O sea, hay una clara percepción de las autoridades chinesas, las autoridades chinas, que la dependencia de la relación con los Estados Unidos ha disminuido muchísimo. Y China no es más, como decimos en Brasil, un exportador de quinquilharias, un exportador de manufacturas levianas, cosas sencillas. China hoy es un exportador de produtos de alto valor agregado. El produto más importante de la pauta de exportación china son electroeletrônicos, que han avanzado muchísimo en temas de tecnología, ¿no? Y ahí vemos que en 2000, el comienzo de este siglo, China exportaba más de 40% de su total exportado para los Estados Unidos. Este número hoy está en 13%. Hay una dependencia que ha caído muchísimo, ¿no? ¿Y cómo está China hoy? China hoy representa 35% de la producción manufacturera en el mundo, ¿no? Eso es 3 veces más de lo que produce los Estados Unidos, 6 veces más de lo que produce Japón, 9 veces más de lo que produce Alemania y 12 veces más de lo que produce India o Corea del Sur, ¿sí? Es el país que produce 60% o más de los coches eléctricos del mundo, más de 50% de los navíos del mundo, o sea, que es una potencia, ¿no? Y que es un gran fornecedor de insumos industriales para los países desarrollados, principalmente, y principalmente aún más para los Estados Unidos, como se ve en este gráfico, ¿sí? Ahí para los Estados Unidos, para Alemania y para Japón, la línea roja
es la participación de China en el consumo de insumos industriales en cada uno de estos países. Y la línea azul es la participación de estos países en los insumos, en el consumo de insumos industriales en China. Mira la asimetría que tenemos, la dependencia que tienen estos países de la oferta de insumos industriales que vienen de China. Y no por eso un equívoco, ¿no? Un equívoco del presidente Trump, un equívoco de la prensa, muchas veces también, que dice, no, en la relación bilateral, en esta guerra, va a perder China, no va a perder los Estados Unidos, porque finalmente llegaron a la conclusión que los Estados Unidos no dependen de nadie, ¿no? Que Estados Unidos se puede caminar solo, y no es verdad. Ahí están los números, y ahí se nota también, aquí hicimos una simulación muy sencilla, con equilibrio general. Tenemos acá a Marcelo Bachan, que es un experto en equilibrio general. Marcelo, mira los impactos de la guerra comercial actual en los países, mira la pérdida de exportaciones en los Estados Unidos, ¿no? La rebaja en su PBI y hacemos una comparación con China, ¿no? Las exportaciones americanas son muy dependientes de los insumos industriales de China, ¿sí? Y no lo contrario. Entonces, ese es un equívoco, un error que yo llamo de un error mercantilista. Porque si yo exporto más para vos y compro menos de vos, en una guerra comercial yo soy el perdedor, ¿no? China puede exportar para otros países, pero buscar a un otro fornecedor de productos industriales sofisticados no es una cosa sencilla, ¿sí? Es mucho más complicado. Y ahí las oportunidades. ¿Cuáles son las oportunidades? Yo había hablado de las oportunidades en China, porque China ahora tiene un mercado más cerrado para productos agrícolas americanos que pueden ser, ¿no? Digamos, ocupados por productos agrícolas de Mercosur. Eso es básicamente obvio. Y que quizás no sea tan obvio son las oportunidades que nosotros tendremos también con Canadá y México. ¿Y por qué yo digo eso? Porque Canadá y México de alguna manera no fueron expuestos a los aranceles de otros países. Entonces, de alguna manera, todavía tiene un acuerdo que funciona mal, pero funciona con los Estados Unidos. Entonces, la tendencia es que Canadá y México aumenten sus exportaciones para los Estados Unidos, ocupando un espacio de otros países, y que van a tener que importar también más mercaderías de otros países. Entonces, a mí me llamó la atención el caso de Canadá, porque Mercosur tiene en este momento una negociación, ¿no? Parada con Canadá, ¿no? Y yo en la semana pasada estuve en Brasil y hablaba con los técnicos de Brasil. Después quiero escuchar la opinión de Juan, que está acá, si es que puede hablar, Juan. Claro que sé que es un tema muy complicado, pero algunos técnicos me decían, no, el problema no es Brasil, el problema no es Mercosur, Canadá no quiere negociar con nosotros. Yo escuché eso en Brasilia por 4 años. No, nadie quiere negociar con nosotros. Pero hay que insistir, hay que llamar para un café, hay que hacer un viaje, ¿no? Y intentar y hacer presión. Y de hecho hay una resistencia para negociar con nosotros. ¿Y ustedes saben por qué? Porque un bloque que lleva 25 años para negociar un acuerdo es una señal malísima para todos. Bueno, negociar con ustedes para llevar más 30 años. No es una prioridad para nosotros en este momento. Y además, ¿qué voy a negociar con ustedes? Aranceles, cotas, ¿no? Subsidios. Pero eso yo negociaba hace 40 años atrás. Eso no me interesa más. Ahora quiero hablar de temas de servicios. Ahora quiero hablar de temas de comercio digital. Ahora quiero compromisos en propiedad intelectual. No, pero eso no podemos negociar. Eso es línea roja, línea roja. Y ahí queda difícil. De hecho, queda difícil. Entonces yo creo que hace falta un poco de las dos cosas, ¿no? La reputación malísima que creamos nosotros, malísima, esa es una verdad. Y la gente, no, cerramos el acuerdo de Mercosur Unión Europea, 25 años. Meu Dios mío, qué vergüenza, 25 años, ¿no? Y todavía no sabemos si va a salir, ¿no? Ojalá que sí, ojalá que sí, ojalá que sí. Creo que en este momento sí podemos hablar de eso después. Pero Canadá es una oportunidad, México es una oportunidad para Brasil. Y yo digo Brasil porque tenemos acuerdos ahí individuales, ¿no? Y para mí siempre me llamaba la atención también. México tiene acuerdo con el mundo entero, pero no tiene acuerdo con Brasil. ¿Por qué será? ¿No? Qué casualidad. No es una casualidad. Pero bien,
E aí viram os acordos anunciados por el presidente Trump. Me chamou a atenção também que o presidente disse que estava negociando com 70, 80 países ao mesmo tempo, não? Bueno, eu fui negociador por 4 anos. Estou aqui com Juan, que é um negociador de... Vos trabajaste também, não? Para o governo ou não? Me parece um familiar, pero bien. Bueno, e Juan, e quando eu escutei que os Estados Unidos estavam negociando com 80 países, perdão, não se pode levar em sério isso, ¿eh? Jamais. Pero bien, e aí me sale, ¿no? del sombrero del presidente estadunidense que temos um acordo com Reino Unido, não? E eu me puse aí a ler o acordo, são 5 páginas. Qualquer um acá pode ler e vai entender perfeitamente porque não há nada no acordo. ¿Sí? O primeiro parágrafo, este acordo não tem nada de legal, não? Não tem compromissos legais. Bueno, então não é um acordo, não? Vamos fazer isso, pero não há prazo, não? Então, ou seja, é um par de boas intenções, pero algumas lições se pode sacar deste texto, desse pequeno texto. E quizás a primeira seja, os Estados Unidos não estão dispostos a bajar seus aranceles abaixo de 10%. Isso está claro. Os 10% vino para quedar-se, por lo menos enquanto está Trump. ¿Sí? Esse é um ponto importante, é uma lição, é uma señal que sale de acá. E uma outra señal que é preocupante também. Podemos intercambiar os aranceles de 25% em acero, alumínio, por cotas, não? Se pode, desde que quede claro que a cadena produtiva do Reino Unido não esté contaminada de alguma maneira por produtos chinos. Ou seja, que há uma cláusula, não, para um aislamento de China de toda a cadena produtiva destes países. E há señales também para outros produtos farmacêuticos, enfim, né? Outros produtos manufaturados. Ou seja, que é um problema, porque se cria um problema. Se eu vou negociar um acordo com China, com os Estados Unidos, e os Estados Unidos me pedem, e Brasil, neste momento, que está muito cercano à China, tem governos politicamente muito alinhados, isso é um problema geopolítico. E quando eu estava em China, eu escutei muitíssimo isso, que eles iam a reaccionar, não, negativamente a los países que assumiram compromissos de aislamento de China em seus acordos. Iam a reaccionar. Não? Enfim. E tuvimos o acordo Black Friday. Não sei se há Black Friday acá. ¿Sí? E que passa com Black Friday? As tiendas, no dia anterior, subem os preços. Não? E depois dizem que na Black Friday bajou 50%, 60%, e uno vai e compra. Eu comprei com uma rebaja acá increíble, não? E acá passou o mesmo com o acordo de China. Hay que recordarse que en el primer mandato del presidente Trump, los aranceles de los Estados Unidos para China estaban en 2%, 2,5%. Subieron hasta 20%. En China estaba 8% para las exportaciones americanas, subió para 20%. Entonces, eso todo fue mantenido en el gobierno Biden. No hubo cambio. Entonces, el gobierno Trump, en su segundo mandato, ya empieza com 20% de aranceles contra a China e China com 20% de aranceles contra os Estados Unidos. E aí vino a guerra de narrativas. Não, vou me poner 100. Aí China, não, 100, 120, 125, até que chegou a 145, não? E China 125. E depois houve um acordo, não? E bajaram para 30 em los Estados Unidos e 10 para a China. 10 para a China e 30 para os Estados Unidos porque en el día 2 había los 10 basal, pero había los 20% del fentanil, ¿no? Que había que sumarse. Entonces 30 y 10. Y la gente y el mercado ha celebrado como un gran acuerdo. Y la gente no se dio cuenta que la verdad, los aranceles hoy de los Estados Unidos para China están más de 100% más altos, porque estaban en 20 y ahora están en 50. E los de China que estavam em 20 e agora estão em 30. Ou seja, que o comércio bilateral entre os dois países está com aranceles increíblemente altos e mais altos do que estavam antes. E a gente celebrou.
¿no? Entonces, es lo que llamamos en las negociaciones, Juan, creación de moneda. Trump ha creado moneda del nada, del vacío, para hacer una negociación y imponer un arancel al final más de 100% más alto, ¿no? Y China, de alguna manera, hizo lo mismo. Pero bien, el apetito por acuerdos comerciales ha aumentado. Y acá una palabra, ya estoy por terminar, acerca de nuestro bloque. Necesitamos más dinamismo, necesitamos aprovechar, sacar provecho de la situación para avanzar en el tema de nuestra integración, ¿no? Yo no soy tan optimista así, porque en este momento tenemos una Argentina y un Brasil, ¿no? Con gobiernos que son antagónicos bajo el punto de vista político, y nosotros sabemos que cuando no hay un alineamiento muy claro entre Brasil y Argentina, es muy difícil avanzar, ¿no? En los temas de inserción internacional en Mercosur. A mí me llamó la atención también que en Brasil ahora tenemos una política no de inserción internacional, tenemos una política de contención de importaciones. ¿Y dónde viene esta política? Si uno mira la política industrial que ha sido lanzada por el ministro Alckmin en 2020, en 2023 o 24, no estoy seguro, yo tuve el trabajo de leer el texto y ahí hay 6, 7 sectores estratégicos, considerados estratégicos para Brasil, y en todos estos sectores se habla de contención de importación y tener 100% de contenido local en la producción. O que es increíble, ¿no? En los días de hoy, pero así es, ¿no? Entonces, más que no hablar de los temas de inserción internacional, de avanzar en los temas importantes, estamos hablando de contención de importaciones. Y algunas veces el gobierno de Brasil va a la prensa y dice, firmamos un acuerdo con Singapur. Y yo miro los periódicos, pero el acuerdo con Singapur fue anunciado por nosotros en 2022. ¿Qué pasó? Otra vez anunciado. Entonces me fui a buscar qué había pasado, porque yo había anunciado este acuerdo, yo estaba acá, y fue acá, en Montevideo, que fue anunciado. Estábamos con el ministro de Singapur en video, ¿no? No estaba acá físicamente. Y lo que pasó fue que nosotros habíamos asumido una cláusula de comercio digital. No sé si te acordarás, Juan, que solo Brasil asumiu essa cláusula, que era de no customs duties on electronic transmissions, de no imponer aranceles en transmisiones electrónicas. Y la gente, los brasileños, ¿no? Hicieron un backtracking después que el acuerdo había sido anunciado para sacar esta cláusula. Y llevaron un año para hacer eso. Así fue. Con la Unión Europea, el acuerdo estaba cerrado en 2019, ¿no? ¿Te acuerdas de la película El Día de la Marmota? ¿No? Parece que estoy, ¿no? Cada día nace igual. El acuerdo Mercosur-Unión Europea anunciado otra vez. Bueno, anunciamos en 2019. ¿Qué pasó? El gobierno brasileño entra en 2023, empieza y vamos a renegociar el acuerdo, a abrir los capítulos. Y cualquier uno que tiene alguna experiencia en negociación comercial sabe que abrir un capítulo significa hacer un desbalance completo en el acuerdo. Porque el acuerdo, en la verdad, Marcelo, es un equilibrio general. Es cuando se alcanza un equilibrio, ¿no? Y ahí se interrumpió, se acaban las negociaciones. Abre un acuerdo, el otro va a pedir para abrir otro capítulo. Y ya se abre otro capítulo y así se va. Y llevaron más 2 años para eso. ¿Y para qué? ¿Y para qué? Yo me preguntaba. Entonces, aquí voy a decir algunas cosas, ¿no? Aumentar el tiempo de desgravación de los aranceles en el sector automotor, que estaba en 15 años, y fui para 18, algo así, ¿no? 18, no sé si estaré vivo para comprar carros, coches europeos sin pagar aranceles. No sé, quizás mis hijos, ¿no? Pero hay una otra profesión que es más interesante ainda, todavía. Para coches y tecnologías ainda no criadas, que no existen, 26 años. O sea, alguna tecnología en el futuro que va a ser criada
se esta tecnologia for criada, 26 anos para bajar os aranceles. Sacaram compromissos do capítulo de compras governamentais que havíamos negociado nós outros, não? Para tentar generar um pouco mais de competência nas compras públicas do Brasil e bajar nos níveis de corrupção também. Importante isso, não? Não só os preços, mas a corrupção. Ou seja, um montão de movimentos que eram backtracking e levaram 2 anos para ser isso. Cenários futuros. Acá eu hago referência a um paper de Gominat, que é uma economista do FMI, 2024, está muito bem publicado no Journal of International Economics, e ela já traz alguma evidência sólida, empírica, de que o mundo já está, de hecho, em um processo de fragmentação. Há evidências que mostram que países que estão bajo a zona de influência de Rússia e China já comercializam mais e fazem inversões mais entre eixos que com países ocidentais. E no Ocidente passa o mesmo. Países que estão bajo a influência de Estados Unidos e Europa comercializam mais e fazem mais inversões entre eixos, não, que entre os 2 blocos. E há um terceiro grupo de países muito interessante, que são chamados os países conectores. E aí estamos falando de Vietnã, estamos falando de Indonésia, estamos falando de México, e quizás de nós também, de alguma maneira, que são os países que são neutros, que não são países que têm alinhamentos políticos automáticos, não? Com estes países, os 2 blocos estão comercializando mais e invertindo mais. Que é uma posição que eu creio que estrategicamente deveria ser a posição, não, de nós. Uma posição pragmática, uma posição aberta hacia o mundo e comercializar, não, e fazer inversões com os 2 blocos. Não fazer nenhum alinhamento automático. Pero o que podemos esperar para o futuro? Tuvimos, hasta por lo menos os anos 30, a Pax Britânica, não? Que tivemos aí níveis de abertura comercial muito altos neste tempo, com liderazgo, não, britânico. Depois da Segunda Guerra Mundial, o liderazgo americano. Há teóricos, não? Hago referência ao Kindleberger, que é um livro dos anos 70, que foi um economista do MIT, que começou com esta teoria de dizer, bueno, há que ter um grande país para ser o liderazgo, para funcionar como um bem público, não? E abrir sua economia primeiro, tomar a delantera para atrair os outros países a um nível de abertura mais grande. Não temos isso hoje. Vivemos em um mundo que é multipolar. Não temos mais um liderazgo de uma economia, não? Que é infinitamente mais grande que as outras economias. Como eu dizia, os Estados Unidos hoje representam 13% das importações mundiais, temos 87% do comércio mundial, que quer seguir avançando com os temas da OMC, que quer seguir com as reformas da OMC, não? Que quer um sistema basado mundial, multilateral de comércio basado em regras. ¿Sí? A OMC necessita de reformas, precisamos falar de temas não arancelários, de los temas modernos, ¿sí? Precisamos falar de como China se comporta na OMC também. Eu sempre digo que China hoje é a segunda economia mais grande do mundo. Por critérios de paridade de poder de compra, é a primeira economia mais grande do mundo. E China sigue se autodeclarando em la Organização Mundial de Comércio como um país em desenvolvimento. Isso significa que China sigue tendo tratamento especial e diferenciado em las negociações, sendo a economia mais grande do mundo, o exportador mais grande do mundo, e isso é um problema. Podemos seguir com mecanismos alternativos ao mecanismo, ao órgão de apelação, que é o MPIA, que é um órgão de arbitragem que foi criado para reemplaçar temporariamente o órgão de apelação da OMC. E está funcionando, e creio que é um caminho de saída também que podemos seguir para fazer avançar o sistema multilateral de comércio. E quizás acá meus comentários finais. Não vejo que o mundo está em um processo de desglobalização, como muita gente disse. ¿Sí?
no creo que estamos pasando por eso. No hay evidencia clara hasta el momento. Lo que estamos pasando, y que sí hay alguna evidencia, es por un proceso de reglobalización. Y en este proceso de reglobalización, los criterios geopolíticos se confunden, se mezclan con los criterios de eficiencia. Eso está claro. La llamada geoeconomía vino para quedarse, ¿no? Se quedará ahí por mucho tiempo. Y eso tiene implicaciones, claro. No se puede más tomar decisiones solamente basadas en criterios de eficiencia. Hay que pensar en las consecuencias geopolíticas de los movimientos, ¿no? Sobre todo cuando se habla de acuerdos comerciales, acercamiento político con países y etc. Pero algo seguramente está muy claro. Cuando el mundo se aísla de los criterios de eficiencia y se acerca cada vez más de los criterios geopolíticos, eso seguramente tiene efectos en la productividad de la economía mundial. Yo ahora no voy a comprar más del fornecedor que es el más eficiente. Yo voy no solamente a pensar en eso, pero también pensar en criterios de resiliencia, ¿no? En criterios de diversificación. Y todo eso tiene impactos en la productividad y seguramente tendrá impactos en el crecimiento de la economía global. Y eso es un punto de preocupación. Y sumado a las guerras comerciales, ¿no? Por el presidente ahora en los Estados Unidos, sumado a las guerras propiamente ditas, Ucrania, ahora Israel con Irán, todo eso viene a sumarse, ¿no? A algo que ya no caminaba bien y que tiende todavía más a generar impactos negativos en la economía global. Bueno, yo me quedo por acá. Muchísimas gracias por el tiempo, ¿no? De los señores y hablamos. Muy bueno estuvo esto, ¿no? Muy bueno. Simplemente para los estudiantes, como siempre hablamos, el resumen de lo que acaba de presentar muy bien Lucas Ferraz es en definitiva cómo va a impactar en la ropa que compramos, los alimentos que consumimos, el perfume que me pongo, el auto que tengo, el celular que voy a tener, de dónde viene, dónde va a ser hecho. Digo esto porque es muy importante, y esto hablamos un poco en la previa, que es muy importante, y para ustedes que van a ser especialistas en esta área, el aterrizarlo. O sea, esto no es un tema abstracto, no estamos hablando aquí de física nuclear. O sea, estamos aterrizando en definitiva el impacto en la vida diaria de cada uno de nosotros. Bien, vamos a la segunda parte. I think the second part is going to be in English. Am I right? No, it's going to be in Spanish. Okay, better. Entonces, para los comentarios, le damos la bienvenida a Hans-Dieter Holzmann, como dije antes, director de la Fundación Naumann para Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay. Adelante. Estimado Andrés Bancalari, muchas gracias por la invitación. Estimado Lucas Ferraz, muchas gracias por el discurso, muy inspirante. Estimado Guillermo Valles, buenas tardes a todos los presentes. Gracias por darme la oportunidad de usar mis comentarios sobre el discurso de Lucas para compartir mis pensamientos sobre el tema del papel de los BRICS ante el nuevo escenario comercial. El acrónimo BRIC fue utilizado la primera vez hace unos 25 años por un analista de Goldman Sachs, Jim O'Neill. Y no era un proyecto político originalmente, sino una idea de inversión. Jim O'Neill predijo que los países de epónimo BRIC, Brasil, Rusia, India y China, registrarían altas tasas de crecimiento en las décadas siguientes, lo que haría atractiva la inversión en esos mercados. Unos 25 años después, esta idea de inversión se ha convertido en una alianza política de estados institucionalizada en la primera cumbre de Ekaterimburgo en Rusia en 2009, principalmente a instancias de Rusia.
Un año más tarde se unió Sudáfrica y el BRIC se convirtió en BRICS. El BRICS ha cobrado un importante impulso político, sobre todo en los 2 años últimos. BRICS ahora cuenta con 10 miembros y 12 países asociados. Solo en lo que va del año, Indonesia ha sido aceptado como miembro y Nigeria y Vietnam como países asociados. Vietnam solo la semana pasada. Además, decenas de otros países de todo el mundo también han expresado su interés por formar parte del BRICS. Vamos a ver si ya hay noticias en la BRICS Cumbre en Río de Janeiro en 2 semanas sobre más miembros o países asociados en BRICS. Ahora la mitad de la población mundial vive actualmente en los países BRICS. Su contribución a la creación de valor mundial ronda al 40%, que es más que la de los países de G7. Y como Lucas ya mencionó, el grupo G7 ya no representa a las 7 mayores economías del mundo, ya que este exclusivo grupo ahora también incluiría estadísticamente a China y India. Por eso no es de extrañar que los países BRICS rebosen confianza en sí mismos. Critican el hecho de que las organizaciones multilaterales establecidas como la ONU, el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional estén dominadas por Occidente y con eso ya no reflejan el actual equilibrio de poder político y económico. El BRICS se ve a sí mismo como una plataforma para los intereses del sur global y reclama una mayor representación de este último y una mayor atención a sus intereses. Cabe señalar que no todos los países BRICS persiguen los mismos intereses. Se trata más bien de un grupo muy heterogéneo. Algunos estados persiguen una estrategia explícitamente anti-occidental, ya sea por rivalidad política y ideológica o por competencia económica. El primer caso es particularmente, obviamente, el caso para Rusia e Irán, el segundo para China. Pero además, varios países son también miembros de los BRICS que ven esta alianza más bien como una plataforma adicional y complementaria. Países como Brasil, India, Sudáfrica y los Emiratos Árabes Unidos no quieren que su pertenencia al BRICS sustituya sus relaciones políticas y económicas con Estados Unidos y Europa, sino que esperan que el BRICS les brinde la oportunidad de representar sus intereses con mayor eficacia e intensificar el comercio y la inversión con los países BRICS de alto crecimiento. Sin embargo, la estrategia de estos países para adaptar una postura clara a favor de Estados Unidos o evitar hacerlo se ha vuelto mucho más difícil en la era del presidente Trump. A principio del año, Trump amenazó a los países BRICS que liquidan su comercio internacional en monedas locales, Bitcoin o una futura moneda BRICS, en lugar del dólar estadounidense, con aranceles punitivos del 100%. Los países BRICS que intenten abrirse en todas direcciones en materia de política exterior y comercial y beneficiarse así de las nuevas oportunidades del grupo BRICS, en particular para hacer más negocios con el enemigo principal de Trump, China,
Por eso se arriesgan las sanciones por parte de Estados Unidos. Sin embargo, el gran interés mostrado por un número cada vez mayor de países en la adhesión a los BRICS demuestra que muchos países al menos quieren un asiento en la mesa de los BRICS. La esperanza de obtener recursos financieros del nuevo Banco del Desarrollo de los propios BRICS bajo el liderazgo de la expresidenta brasileña Dilma Rousseff, aunque con recursos ahora comparativamente limitados, también resulta cada vez más atractiva para los miembros y posibles miembros de los BRICS. Obviamente, the New Development Bank es una institución sobre que Lucas puede hablar con mucho más contenido y experiencia que yo. En Europa, en particular, se subestima este poder de atracción de las BRICS. A menudo se señala en Bruselas y en los estados europeos individuales que el BRICS carece de una estructura organizativa formal y que ello dificulta su desarrollo hasta convertirse en un serio desafío a las organizaciones multilaterales dominadas por Occidente. Hasta ahora, de verdad, el BRICS no tiene ni sede, ni secretaria general, ni estatuto, y en su lugar está dirigido por presidencias que cambian anualmente y que luego determinan el orden del día, como ha ocurrido este año con Brasil, el año pasado con Rusia y en el año que viene con India. Lo que la Unión Europea quizás le sobra en términos de estructuras formales en Bruselas, el BRICS quizás le falta por el momento. Sin embargo, estamos familiarizados con este tipo de gobernanza rotativas sin estructuras formales, como es el caso también en G7. Además, el G7, al igual que el BRICS, se caracteriza por una considerable heterogeneidad de intereses, como hemos vuelto a ver solamente esta misma semana en la cumbre G7 de Kananaskis en Canadá, por ejemplo en sus relaciones con Rusia y la cuestión de un posible papel mediador del presidente Putin en la guerra entre Israel e Irán, que es un miembro de BRICS. Por tanto, las estructuras informales y la heterogeneidad de intereses no son en sí mismas prueba de que el BRICS sea inferior al G7. Además, a menudo se pasa por alto que el BRICS no solo se centra en sus propias estructuras rivales, como es el caso con el nuevo Banco de Desarrollo, por ejemplo. Más bien, el grupo BRICS también se ocupa de reformar desde dentro las organizaciones existentes en las que están representados, como las Naciones Unidas o el G20. La dificultad radica en que los países BRICS persiguen obviamente también intereses nacionales. En general, coinciden en el objetivo de aumentar la influencia del sur global en las organizaciones multinacionales. Sin embargo, cuando se trata de la cuestión concreta de quién debe hacerlo, los intereses nacionales divergentes hacen difícil o incluso imposible llegar a un acuerdo. Así ocurrió en el pasado mes de abril, en la reunión de ministros de Asuntos Exteriores de BRICS, celebrada en Brasil, en la que por la primera vez en la historia de BRICS no fue posible adoptar una declaración final conjunta. La razón fue la falta de acuerdo entre los tres miembros africanos del BRICS sobre quién debía representar al continente África en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.
Los dos nuevos miembros, Egipto y Etiopía, también enfrentados entre sí, no pudieron ponerse de acuerdo para apoyar la candidatura de Sudáfrica. De todos modos, en mi opinión, la dinámica real de los BRICS no tiene lugar al nivel de grupo de BRICS, al menos hasta ahora, sino bilateralmente entre los miembros. Cada vez se pueden leer más noticias sobre nuevas cooperaciones políticas y económicas, por ejemplo, entre Brasil y China, como mencionó Lucas, Brasil y los miembros africanos, pero también entre Rusia e Irán, como ocurrió con el Acuerdo de Cooperación Integral al principio del año. A pesar de todos los déficits organizativos existentes hasta la fecha, el BRICS es una realidad y una plataforma cada vez más atractiva para muchos países. Por ello, Europa hace bien en tomarse en serio el BRICS y posicionarse estratégicamente en consecuencia. Un ejemplo clave en este sentido es intensificar las relaciones políticas y económicas con los miembros del BRICS que no se posicionan explícitamente en contra de Occidente. Y esto incluye, obviamente, la tardía ratificación del Acuerdo Unión Europa y Mercosur con respecto a Brasil, miembro fundador del BRICS, como mencionó Lucas. El texto finalmente negociado después de verdad 30 años fue firmado ceremoniosamente acá en Montevideo el pasado diciembre por los presidentes de los estados de Mercosur y la presidenta de la Comisión Europea. La tarea ahora es ratificar el acuerdo en ambas regiones en los próximos meses. Las presidencias de Brasil para Mercosur y Dinamarca para la Unión Europea en el segundo semestre del año desempeñarán un papel clave en este sentido. Uruguay ya se ha posicionado claramente a favor del acuerdo y ha anunciado que será uno de los primeros países en ratificarlo. En tiempos de crecientes tensiones geopolíticas y geoeconómicas, el acuerdo entre la Unión Europea y Mercosur ofrece una oportunidad histórica, en mi opinión, de alcanzar un acuerdo beneficioso para ambas regiones, tanto política como económicamente. Por ejemplo, el acuerdo eliminará alrededor del 90% de los aranceles con las correspondientes oportunidades para el comercio y la inversión en todos los sectores, gracias a la liberalización de los mercados. Si fracasará la ratificación, ambas regiones saldrían perdiendo. En mi opinión, Europa perdería probablemente incluso más que Mercosur, porque China estaría sin duda encantada de llenar el vacío para asegurarse el acceso a la energía y las materias primas y a un gran mercado de ventas para sus productos acá en los países de Mercosur. La ratificación del acuerdo entre la Unión Europea y Mercosur es, por tanto, la mejor respuesta, en mi opinión, que Europa puede dar a la creciente importancia política y económica de los BRICS. Muchas gracias. Muchas gracias, Hans, por los comentarios. Y seguimos conectando temas, ¿no? Primero Lucas con un enfoque bien fuerte comercial, económico, y Hans ahora introduce el tema geopolítico. El tema geopolítico que es absolutamente transversal y que cruza todas las variables. Y como esto lo tenemos que cerrar de un modo amigable, nada mejor que un embajador para que pueda cerrar con las últimas palabras
y así podemos continuar, porque tenemos una larga agenda hoy en día, más allá de esta actividad. Así que por favor, embajador Valles, lo invitamos a las palabras de cierre de la actividad. Van a ser cortas. Bueno, en primer lugar, y para no robar tiempo, señora decana, a través suyo saludo a los innumerables amigos que tenemos aquí y las innumerables muestras de gratitud que tendríamos que ofrecer de nuestra parte por reencontrarnos, y lo digo con emoción, nuevamente en este espacio de libertad que representa el aborto. No es porque el resto fuera del aborto no sea un espacio de libertad, y particularmente en un país del cual me siento cada vez más orgulloso como espacio de libertad republicana que lo es el Uruguay. Pero sí, porque aquí siempre hemos sentido todos esa no solo libertad, sino la posibilidad de una enorme creatividad de generar lo que estamos generando, este tipo de sinergias como la que tenemos en el día de hoy. Señora decana, yo me voy a referir no a ustedes, voy a hablar con los alumnos, y casi exclusivamente a los alumnos que pacientemente nos han escuchado en unas excelentes exposiciones. Muchachos, ¿qué es lo que tenemos por delante? ¿Qué es lo que ustedes van a tener por delante? Y voy a hacer una síntesis de lo que yo interpreto que se ha expresado aquí, y de lo que tenemos que hacer y lo que ustedes van a tener que hacer. Ese es el llamado, ese es mi mensaje a ustedes. ¿Qué es lo que tenemos aquí? ¿Anarquía o no anarquía? Esa la pregunta la pusimos un poco en forma retórica con Lucas. ¿Cómo titulamos todo esto? Y con el querido amigo Andrés. No sé si será una anarquía, pero lo que tenemos es un mundo lleno de incertidumbre. De las incertidumbres más profundas, inmediatas, no sabemos qué va a pasar dentro de las próximas 2 horas en Medio Oriente, y puede pasar algo absolutamente terrible, que puede gatillar todo un proceso también aún más grave. No sabemos, lo decía Lucas, ¿qué va a pasar el 9 de julio? Bueno, vamos a festejar en Argentina el Día Patrio Argentino. Pero el 9 de julio Trump va a revisar todas aquellas cosas que supuestamente se ha comprometido. Incertidumbre total. Si ustedes son inversores, si ustedes son pequeños empresarios, ustedes saben seguro cuál va a ser la materia prima. Esto lo decía Lucas. La materia prima, los bienes intermedios que tienen que importar para poder producir o para poder exportar. No, ustedes no lo saben. Y tampoco lo sabe el más alto y importante empresario de los Estados Unidos. No saben con qué se encuentran, para pequeñas inversiones o para inversiones de grandes multinacionales. Incertidumbre. Entonces, no sé si tenemos estrictamente anarquía, pero incertidumbre sí tenemos. Segundo punto que marcaba Lucas. La globalización, yo lo voy a decir en mi forma, está para quedarse, transformada, pero está para quedarse. ¿Por qué? Porque el mundo es más chico. Tenemos solo 2 certidumbres importantes, o 3 si se quieren. Una, cambio climático. Cualquiera sea el origen, estamos frente a la evidencia de que eventos cada vez más graves van a ser y continúan siendo cada vez más frecuentes. Segunda certidumbre que tenemos, ¿cuál es? La aceleración de la revolución tecnológica. No solo la revolución, la aceleración de la revolución tecnológica. Los tiempos se acortan. Si se acorta el tiempo, y no voy a entrar mucho en esto, se acorta el espacio. Consecuentemente, vivimos en un mundo cada vez más chico y en un tiempo cada vez más único. La globalización, desde ese punto de vista, está para quedarse. Pero es una globalización sin normas. ¿Basada en qué? No en un mundo kantiano de paz perpetua ni nada que se le parezca, en relaciones de fuerza, relaciones de poder, donde ustedes, como nosotros hoy en día, vamos a tener que seguir enfrentando un mundo basado en el poder. Eso es gravísimo. Sí, podemos pensar en que hay algún acuerdito comercial que nosotros vamos a poder encajar porque somos un pequeño nicho y los chinos tienen que comer y por lo tanto van a importar nuestra soja y nuestra carne. Eso es ahora.
Si son relaciones de poder, mañana Trump va a volver a hacer lo mismo que hizo con China en el 2017. ¿Qué fue lo que hizo Trump con China en el 2017? Decirle, tú, China, tienes la obligación de comprarme 10 millones de toneladas de carne, 100 millones de toneladas de soja, etc. Es decir, acuerdos de administración de comercio. Entonces, incertidumbre y certidumbre. ¿Qué es lo que de alguna forma se ha venido debatiendo en esta sesión y qué es lo que tenemos que hacer, muchachas y muchachos? En primer lugar, tenemos que trabajar con los like-minded, con quienes pensamos que este mundo no es aceptable. Estos dos señores, por ejemplo. ¿Qué es lo que están representando esos dos señores que nosotros tenemos que conocer mucho más y tenemos que estar mucho más atentos? Representan a Brasil, no la representación oficial de Brasil, pero sí son Brasil, son Alemania. Brasil, lo digo como embajador que terminó su carrera el 5 de mayo pasado en Brasil. No conocemos en Uruguay a Brasil, créanme. No lo conocemos. Tenemos un conocimiento turístico de Brasil, artístico de Brasil, costero de Brasil. Mato Grosso Sur y el Mato Grosso exportan más granos que Argentina juntos. ¿Ustedes lo sabían? ¿Desde cuándo es eso? ¿Qué representa eso como política, como economía política de Brasil? Esa es la realidad. Y estar cerca de Lucas, estar cerca de la Fundación Getúlio Vargas, y felicito nuevamente, señora decana, la celebración de este acuerdo, no es una cosa menor, no es papel pintado. Eso es estrechar vínculos, conocernos más, pensar juntos. ¿Por qué? Porque tenemos un cuño común. Tenemos muchas diferencias con Brasil, pero tenemos un cuño común. Y yo me animo a decirlo y a reafirmarlo, es un cuño también occidental y europeo. Que esto no tiene nada de racista. Nada de racista. Esa es la cultura. Esa es la celebración del iluminismo que nosotros tenemos. De la racionalidad, del sentido de la palabra libertad, que no es un valor común en el mundo actual, por el contrario. Entonces, conocernos, estar más juntos, eso es lo que está haciendo la ORT hoy en día, brindándoles a ustedes instrumentos por los cuales vamos a poder hacer eso. Con Alemania también. Alemania que está llamada, ahora lo estamos viendo y algunos con ansiedad, ¿qué va a significar una Alemania rearmada, reorientada estratégicamente, recursos, importantísimos recursos fiscales dedicados ahora a algo que quizás Alemania debería haber hecho, con disculpas, ahora no soy más embajador, entonces hablo libremente, hace mucho tiempo. Pero ¿qué va a significar si no es blindando eso en un concepto de libertad, de republicanismo, de democracia y de pertenencia común a Occidente? Tenemos que estar juntos a esa Alemania, tenemos que conocerla a esa Alemania, tenemos que invitarla a esa Alemania también, como uruguayos. Y aquí voy a un segundo punto. Lo que ha hecho Lucas en esta reunión es lo que viene haciendo la ORT hace mucho tiempo y a través de distinguidísimos profesores aquí, que no voy a nombrar a todos, es rescatar algo que se está perdiendo y que comienza aquí adentro. El comercio es malo. El comercio es el origen de mis problemas. No, señores, en toda la historia universal siempre ha sido así. Cuando tengo un problema que yo políticamente no lo sé resolver, no lo puedo resolver, es muy costoso social y políticamente resolverlo, el problema viene de afuera. Y el problema viene porque la leche en polvo uruguaya no debe entrar en Brasil cuando Brasil la necesita, y entonces el Uruguay hace dumping. Give me a break. Y esta pequeña retórica es la que comienza a captar ni más ni menos que las élites en Estados Unidos, y ni más ni menos que la presidencia de Estados Unidos. Eso es lo que ha dicho Lucas. Entonces, lo que están haciendo ellos es rescatar la idea de que el comercio internacional es condición necesaria, no suficiente, pero sí necesaria para el crecimiento. Y sin crecimiento económico no alcanzaremos también objetivos de desarrollo social y, consecuentemente, tampoco paz política. Eso es lo que tenemos que hacer. Reafirmar conceptos que conocemos a lo largo de la historia. El comercio internacional es bueno.
¿Tiene ganadores y perdedores? Sí los tiene, pero es una condición, y particularmente para países pequeños como los que ustedes tienen que defender, desde sus empresas, desde sus puestos de trabajo en el futuro, desde el gobierno, desde donde estén ustedes, el comercio para Uruguay, el comercio internacional es una condición absolutamente necesaria para su crecimiento. Y ustedes no pueden perder esa herramienta. En segundo lugar, lo que nos están diciendo también implícitamente es que nosotros tenemos que hablar y trabajar con los like-minded. Y ahí voy a permitirme ser un poquito crítico de los BRICS. No quiero entrar mucho en esto. No hay mucho like-mindedness entre los BRICS, en nada que no sea criticar un orden. Esa es mi visión. Siempre la tuve, como usted muy bien lo dijo. Eso comenzó con un concepto de que había otros países económicamente muy importantes fuera del G7 y que había que prestarle atención y había que invertir allí. Muy bien, that's it, hasta ahí llegó. Esta es la visión de Guillermo Valles y solo de mi responsabilidad. Like-minded en ningún otro tema existe entre todos ellos, que no sea la crítica al no ser G7. Podríamos abundar en este detalle. Tenemos, por lo tanto, y ahí voy cerrando para no hacerlo esto muy largo, y disculpas Andrés, realmente empezar a trabajar y hablar con los que piensan como nosotros, pero no para encerrarnos. ¿Por qué? Porque nosotros lo que tenemos que hacer es rescatar cosas concretas del comercio internacional. Uno, tenemos que firmar, poner la rúbrica, después ratificaremos el acuerdo. Tenemos que firmar el acuerdo Unión Europea-Mercosur este año, porque si no, la terrible tragedia de estos dos negociadores, uruguayo, brasileño, va a volver a repetirse. Ustedes van a comprar un apartamento, alquilar un apartamento, tienen que firmar un boleto primero, ¿no? Un compromiso de compraventa. Bueno, firmemos ese compromiso de compraventa. Firmemos el acuerdo, pacta sunt servanda. Se convierte en sagrado. Se ratificará o no, pero se consolida la negociación. Si no, permanentemente va a continuar esto. Y vamos a tener muchos Lucas Ferraz diciendo, pero ¿qué pasó si yo ya lo había anunciado? Hay que firmarlo y lo tiene que firmar en Brasilia este año. Es así. Y ustedes tienen que trabajar por eso también, y nosotros también tenemos que hacerlo. Es el momento geopolítico, es el momento que, más allá del comercio, que se está esperando en el sistema internacional. Segundo punto, y lo planteo como algo que inclusive en SESCO vamos a hacer. Nosotros tenemos que hablar no solo con la Unión Europea. Lucas lo decía muy bien, Estados Unidos es el 14, 15% del comercio internacional. El resto de los países, el gran resto de los países, quiere un sistema internacional basado en normas. No el que teníamos. Tenemos que perfeccionarlo, como decía muy bien Lucas. Pero necesitamos un sistema basado en normas. Un comercio que pueda regirse por normas. ¿Con quiénes podemos empezar a hablarlo? CPTPP. CPTPP nosotros lo hemos visto como una alianza transpacífico para acceder al mercado. Eso todos sabemos y podemos hacer todo un debate sobre eso. Pero hoy en día lo que Uruguay debería estar haciendo, y lo tenemos que hacer a nivel académico, decana, es tener ya un diálogo político con las academias y con los sectores privados de esos países, porque esos países tienen la experiencia de un Estados Unidos que se retiró del CPTPP, y ellos ¿qué dijeron? Bueno, no es lo mismo negociar entre nosotros con Estados Unidos o sin Estados Unidos, pero nosotros vamos a seguir adelante por este sistema. Y vamos a seguir adelante con un sistema basado en normas y basado en las normas del OMC y más profundas todavía. ¡Bravo por ellos! Y Uruguay quiso entrar y quiere entrar, estoy seguro, en ese acuerdo. Eso es tarea para el gobierno. Tarea para la academia y el sector privado y los estudiantes y la sociedad civil es sentarnos con los países del CPTPP. Pronto a decir, ustedes tienen en Uruguay unos aliados. Y nos tienen aliados porque necesitamos un sistema basado en normas. Es la única forma en que tendremos paz en el mundo. Normas que obviamente tienen que ir
más allá de lo que tenemos hasta hoy en día. Ahora, y con esto cierro, porque ustedes quizás no conozcan esta historia. Guillermo, por favor, estamos en un rinconcito del mundo, somos 3 millones de habitantes. Algo que a mí me irrita profundamente cuando gente muy mediocre dice el paisito, es un gran país. Créanme, yo fui embajador en China, el país más populado del mundo, y este es un gran país. Y aquí, y este es el anuncio, gracias porque parezco más un político que otra cosa. Baja el banner que dice Guillermo, diputado. Va de retro, Satanás. Mi función es otra, es hablar con ustedes y convencerlos de algo. Por ejemplo, y con esto concluyo realmente. 1986, ustedes recordarán 1985, la transición política en este país. ¿Qué ocurrió mientras todavía se negociaba con los militares? Todavía había pulseadas. En esa dificilísima transición, Pocho Dara, director general de Comercio Exterior, y mi querido amigo con quien fuimos por primera vez a China junto con Carlos Pérez de Castillo. ¿Qué hacía Uruguay en ese momento? Uruguay negoció con Brasil la profundización de su protocolo de expansión comercial con Argentina y estableció el primer tratado de libre comercio con México, lleno de, por supuesto, de reservas, etcétera, pero lo fue. Lo hizo todo al mismo tiempo. Y si fuera poco, Uruguay lideró una alianza internacional para establecer un sistema multilateral basado en normas, la Ronda Uruguay del GATT. ¿Cuándo fue lanzada? El año que viene van a ser 40 años y nosotros lo tenemos que conmemorar, pero no solamente para celebrar y tomar champaña y hacer reuniones, etcétera, para asumir un compromiso desde la academia, desde el sector privado, desde la sociedad civil, que Uruguay va a estar militando en primer lugar para restablecer en la OMC, para juntarnos en la OMC con quienes los like-minded, que son muchos más que aquellos que descreen del comercio y que están simplemente sembrando las bases para una incertidumbre muy grande, porque ellos se sienten, no lo son, pero se sienten poderosos. Trabajemos por eso, celebremos el año que viene, nosotros estaremos haciendo junto a CESCOS, junto a la ORT y quizás una alianza un poco más grande también de personas e instituciones para ir de a poco generando toda una serie de eventos para, yo digo un poco en broma, un poco en serio, let's make Punta del Este great again. Es decir, el sentido de que Uruguay puede contribuir a un sistema internacional, que puede contribuir a rescatar el mismo, lo tenemos que hacer y ustedes van a ser responsables de eso también en los próximos 30 años, de defender un sistema basado en normas. Muchas gracias.